Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de tiempo que voy a volver a subir un vídeo. Y pues estuve en cama por casi 20 días, así que no he podido grabar. Ahora recién ya puedo sentarme derecha. Y bueno, vamos a seguir con el mismo libro, El curioso caso de Benjamin Button. Y hoy les traigo un retacito de lo que es el enamoramiento de Scott Fitzgerald con Zelda Fitzgerald, su esposa. Scott Fitzgerald conoció a Zelda cuando este fue ascendido a subteniente en la infantería de Montgomery, Alabama. Zelda Zaire era la hija ¿del qué? Ya. Del juez del Tribunal Supremo de Alabama. Luego, ahí la conoció, se enamoró, pero luego Scott Fitzgerald fue dado de baja y viajó a Nueva York, donde él quería ejercer su carrera de escritor, pero ahí claro, y ganar lo suficiente para poder convencer a Zelda de que va a poder mantenerla, ¿no? Por decirlo ahí, por ahí Zelda se hacía la loca de que no quería casarse con él por temas de dinero, ¿no? Y bueno, luego le propuso que se casaran. Y bueno, Zelda aceptó la propuesta. Pero luego de trabajar un tiempo en una empresa publicitaria y escribir historias pequeñas para revistas y para periódicos, pues Fitzgerald no estaba lo bastante estable económicamente, por lo que, bueno, Zelda agarró y le dijo no. O sea, rompió el compromiso, o sea, no se casaron, pero o sea, rompió el compromiso, rompió los preparativos para la boda. Y luego, bueno, Fitzgerald se fue, regresó a su casa todo triste y tomó su obra para poder darle sus últimos retoques. Bueno, en inglés la obra se llamaba The Romantic Egotist. Egotist, el egoísta romántico, y reestructurarla como This Side of Paradise. Bueno, era una referencia semi-autobiográfica. Y bueno, después logró vender la publicó, la vendió con el poco dinero que tenía Scott, y pues tuvo un gran sueldo para que Zelda pudiera aceptarlo. Aunque la verdad es que ese matrimonio era más tóxico que Chernobyl, porque Zelda le hacía la vida imposible, tanto emocionalmente, reclamándole porque no tenía la cantidad de dinero, y siempre celándolo al pobre Scott Fitzgerald. Lo único que él hacía, lo único que él hacía era amarla, como él decía. Pero bueno, Zelda, luego sabiendo más un poquito de la vida de Zelda, es que Zelda estaba mal mentalmente. No me acuerdo qué enfermedad tenía, pero estaba mal mentalmente. En fin, eso era un poquito de la historia de Scott. Quizá me alargué, pero el día de hoy vamos a seguir. Ya en los anteriores vídeos, en el primer vídeo era el capítulo 1. En el primer vídeo, perdón, era capítulo 1. El segundo vídeo era capítulo 2. No, miento. En el primer vídeo era capítulo 1, capítulo 2. Y en el otro vídeo era capítulo 3. Ahora vamos por el capítulo número 4. Así que bueno, a repasar la voz otra vez. Capítulo 4. Los años pasaron y cuando Benjamin cumplió 21, fue enviado a la Universidad de Yale. 3 días después de matricularse, recibió una notificación del señor Hart, secretario de la universidad, que lo citaba en su oficina para establecer el plan de estudios. «Buenos días», dijo el secretario educadamente. «Usted habrá venido para informarse sobre su hijo». «Bueno, en realidad mi nombre es Benjamin Button», empezaba a decir Benjamin, pero el señor Hart le interrumpió. «Encantado de conocerle, señor Button. Estoy esperando a su hijo, que llegará aquí en cualquier momento». «Soy yo», dijo Benjamin entusiasmado. «Soy alumno de primer año». «¿Cómo? ¿Soy alumno de primero? ¿Bromea usted, claro?» «En absoluto». El secretario frunció el ceño y miró una ficha que tenía delante. «Bueno, según mis datos, el señor Benjamin Button tiene 18 años.
Yo tengo esa edad, dijo Benjamín, enrojeciendo un poco. El secretario lo miró con un gesto de fastidio. Señor Bottom, no esperará que me crea esto, ¿verdad? Benjamín sonrió con un gesto de frialdad. Tengo 18 años, repitió nuevamente. El secretario señaló la puerta con firmeza. Fuera, dijo. Váyase de la universidad y de la ciudad. Usted es un lunático peligroso. Tengo 18. El señor Hart abrió la puerta. ¡Qué ocurrencia!, gritó. Un hombre de su edad intentando matricularse en primer año. Tiene 18 años, ¿no? Muy bien, tiene 18 minutos para abandonar la ciudad. Benjamin Bottom salió con dignidad de la oficina y media docena de estudiantes que esperaban en el vestíbulo lo siguieron intrigado con la mirada. Cuando hubo recorrido unos metros, se volvió y mirando al enfurecido secretario, que aún permanecía en la puerta, repitió en voz firme: «Tengo 18 años». Entre un coro de risas nerviosas provenientes del grupo de estudiantes, Benjamín se alejó lentamente. Pero el destino no quería que escapara con tanta facilidad. En su melancólico andar hacia la estación del ferrocarril, se dio cuenta de que lo seguía un grupo, luego un tropel y finalmente una muchedumbre de estudiantes. Se había corrido la voz de que un lunático había aprobado el examen de ingreso en Yale y pretendía hacerse pasar por un joven de 18 años. Una excitación febril se apoderó de la universidad. Hombres sin sombrero corrían fuera de las aulas. El equipo de fútbol abandonó el entrenamiento y se unió la multitud de esposas de los profesores con la cofia torcida y el polizón mal puesto. Corrían y gritaban detrás de la comitiva de donde procedía una incesante serie de comentarios dirigidos a los frágiles sentimientos de Benjamin Bottom. Debe ser el judío errante. A su edad debería ir a la preparatoria. Miren al niño prodigio. Creyó que esto era un asilo de ancianos. Que se vaya a Harvard. Benjamín aceleró el paso y pronto echó a correr. Ya les enseñaría. Iría a Harvard y entonces se arrepentirían de aquellas burlas irreflexivas. A salvo en el tren de Baltimore, sacó la cabeza por la ventanilla. «Se arrepentirán de todo esto», gritó. «Ja, rieron los estudiantes. Fue el mayor error de la Universidad de Yale que haya cometido en su historia. Capítulo 5. En 1880, a la edad de 20 años, Benjamin Bottom fue a trabajar a la empresa de su padre, Roger Bottom y Company Ferreteros, mayoristas. Una noche, su padre lo llevó a un baile de alta sociedad. Se detuvieron tras un espléndido carruaje cuyos pasajeros se apelaban ante la puerta. Bajó una dama, luego un caballero de mediana edad y por último apareció otra dama, una jovencita muy hermosa como el atardecer. Benjamín se sobresaltó, fue como si una transformación química disolviera y recompusiera cada partícula de su cuerpo. Se apoderó de cierta rigidez, la sangre le afluyó a las mejillas y a la frente, y se sintió en los oídos el palpitar constante de la sangre. Era el primer amor. La chica era frágil y delgada, de cabellos cenicientos a la luz de la luna y color miel bajo los parpadeantes lámparas del pórtico. Llevaba sobre los hombros una mantilla española de amarillo más pálido, con bordados de color negro. Sus pies eran relucientes capullos que asomaban bajo el vestido con polizón. Roger Bottom se inclinó sobre su hijo. «Esa», dijo, «es la joven Hildegard Moncrieff, la hija del general Moncrieff». Benjamín asintió con frialdad. «Una criatura preciosa», dijo con indiferencia, pero en cuanto el criado negro se hubo llevado el carruaje, añadió: «¿Podrías presentármela, papá?». Se acercaron a un grupo en el que la señorita Moncrieff era el centro. Educada según las viejas tradiciones, se inclinó ante Benjamín. Si le concediera un baile, Benjamín le dio las gracias y se alejó. Se alejó algo tambaleándose. Benjamín se enamoró de Hildegard, quien pensaba que él era hermano de su padre. «Me gustan los hombres de su edad», le dijo Hildegard. «Los hombres jóvenes son tan tontos.
Me cuentan cuánto champán bebieron en la universidad y cuánto dinero perdieron jugando a las cartas. Los hombres de su edad saben apreciar a las mujeres. Benjamín sintió que estaba a punto de declararse. Dominó la tentación con esfuerzo. Usted está en la edad romántica, continuó Hildegard. 50 años. A los 25 los hombres son demasiado mundanos. A los 30 están hostigados por el exceso de trabajo. Los 40 son la edad de las historias largas. Para contarlas se necesita un puro entero. Los 60 están demasiado cerca de los 70, pero los 50 son la edad de madurez. Me encantan los 50. Los 50 le parecieron a Benjamín que era una edad gloriosa. Deseo con pasión tener 50 años. Siempre lo he dicho, continuó Hildegard. Prefiero casarme con un hombre de 50 años y que me cuide que casarme con uno de 30 y yo cuidar de él. Para Benjamín, el resto de la velada estuvo bañado por una neblina color miel. Hildegard le concedió 2 bailes más y descubrieron que estaban maravillosamente de acuerdo en todos los temas de actualidad. Darían un paseo el domingo y hablarían más detenidamente acerca de estos temas. Volviendo a casa en el faetón, justo antes de romper el alba, cuando las primeras abejas empezaban a zumbar y la luna brillaba débilmente en la niebla fría, Benjamín se dio cuenta vagamente de que su padre estaba hablando de ferretería al por mayor. ¿Qué asunto propones que tratemos, además de los clavos y martillos?, decía señor Bottom. Los besos, respondió Benjamín distraído. ¿Los pesos?, exclamó Roger Bottom. Pero si acabo de hablar de pesos y básculas. Benjamín lo miró aturdido. Y el cielo, hacia el este, se llenó repentinamente de luz y una oropéndola bostezó entre los árboles que pasaban veloces. Capítulo 6. Cuando 6 meses después se supo la noticia del compromiso entre la señorita Hildegard Moncrieff y el señor Benjamin Bottom, y digo se supo la noticia porque el general Moncrieff declaró que prefería arrojarse sobre su espada antes de anunciarlo. La conmoción en la alta sociedad de Baltimore alcanzó niveles febriles. Benjamin y Hildegard se casaron. Capítulo 7. El negocio de ferretería al por mayor prosperó de manera asombrosa en los 15 años que transcurrieron entre la boda de Benjamin Bottom en 1880, la jubilación de su padre en 1895. La fortuna familiar se había duplicado gracias en gran medida al miembro más joven de la firma. No hay que decir que Baltimore acabó acogiendo a la pareja en su seno. Incluso el anciano general Moncrieff llegó a reconciliarse con su yerno cuando Benjamín le dio el dinero necesario para poder sacar a la luz su historia de la guerra civil en 20 volúmenes, que había sido rechazada por 9 destacados editores. Benjamín tuvo ideas innovadoras en la administración de su ferretería y se sentía cada día más joven. Algo característico de su creciente entusiasmo por el placer fue el hecho de que se convirtiera en el primer hombre de la ciudad en Baltimore que poseyó y condujo un automóvil. Solo una cosa preocupaba a Benjamin Bottom: su mujer había dejado de atraerle. En aquel tiempo, Hildegard era una mujer de 35 años con un hijo, Roscoe, de 14. En los primeros días de su matrimonio, Benjamín había sentido adoración por ella, pero a medida que pasaron los años, su cabellera color miel se volvió castaña, común, y el esmalte azul de sus ojos adquirió el aspecto de la loza barata. Además, y por encima de todo, Hildegard había ido moderando sus costumbres, demasiado plácida, demasiado satisfecha, demasiado anémica en sus manifestaciones de entusiasmo, y sus gustos eran demasiado sobrios.
La insatisfacción de Benjamín creció cada vez más. Cuando estalló la guerra hispano-norteamericana en 1898, su casa le ofrecía tan pocos atractivos que decidió alistarse en el ejército. Fue ascendido a mayor y finalmente a teniente coronel, justo a tiempo para participar en el famoso ataque contra la colina de San Juan. Fue levemente herido y le otorgaron una medalla. Capítulo 8. Hildegard, ondeando una gran bandera de seda, lo recibió en el Porsche, y en el momento preciso de besarla, Benjamín sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquellos 3 años habían tenido un precio. Hildegard era ahora una mujer de 40 años y una tenue sombra gris se insinuaba ya en su cabello. El descubrimiento lo entristeció mucho. Cuando llegó a su habitación, se miró en el espejo, se acercó más y examinó su cara con ansiedad, comparándola con una foto tomada justo antes de la guerra en la que aparecía en uniforme. ¡Dios santo!, dijo en voz alta. El proceso continuaba. No había la más mínima duda, ahora aparentaba tener 30 años. Sus muchas aflicciones compensaban la creciente infelicidad hogareña de Benjamín. Empezó a jugar golf y con ello obtuvo grandes éxitos. Su vida social, naturalmente, interfirió hasta cierto punto con su negocio, pero ya llevaba 25 años dedicado en cuerpo y alma a la ferretería al por mayor, y pensó que iba llegando la hora de que su hijo Roscoe, quien recientemente había terminado sus estudios en Harvard, se hiciera cargo del negocio. Solo había un inconveniente. Detestaba aparecer en público con su mujer. Hildegard tenía casi 50 años y cuando la veía se sentía completamente ridículo. Capítulo 9. En 1910, Benjamín regresó a Harvard como estudiante de primer año, pero su éxito se debió fundamentalmente al hecho de que en el partido de fútbol contra Yale jugó de forma tan brillante, con tan brío y coraje impecable y con tan frío que marcó 7 touchdowns y 14 goles de campo a favor de Harvard, y consiguió que los 11 hombres de Yale fueran sacados inconscientes 1 a 1 del campo. Se convirtió en el hombre más célebre de la universidad. Aunque parezca raro, en el tercer año apenas fue capaz de formar parte del equipo. Los entrenadores dijeron que había perdido peso y los más observadores repararon en que no era tan alto como antes. En el último año ni siquiera formó parte del equipo. Se había vuelto tan delgado y tan frágil que un día unos estudiantes de segundo año lo confundieron con un novato, incidente que lo humilló profundamente. Terminó los estudios en 1914 y volvió a casa, en Baltimore, con el título de Harvard en el bolsillo. Benjamín, ahora amigo de algunos jóvenes de 15 años de edad en el vecindario, suplicó a su hijo que lo matricule en el colegio. Capítulo 10. Los Estados Unidos se había involucrado en la Primera Guerra Mundial y Benjamín recibió una carta donde se le informaba acerca de su nombramiento como general de brigada del ejército. Cuando se presentó en el cuartel, nadie creyó que tenía más de 10 años de edad. Capítulo 11. En 1920 nació el primer hijo de Roscoe Bottom, quien al poco tiempo había crecido lo suficiente para jugar con el pequeño Benjamín. El hijo de Roscoe pasó al primer grado después de un año, pero Benjamín siguió en el jardín de infancia. Era muy feliz. Los días pasaban con alegre monotonía. Volvió por tercer año al jardín de infancia, pero ya era demasiado pequeño para entender para qué servían las brillantes y llamativas tiras de papel. Lloraba porque los otros niños eran mayores y le daban miedo. La maestra habló con él, pero aunque intentó comprender, no comprendió nada. Lo sacaron del jardín de infancia. Su niñera, Nana, con su uniforme almidonado, pasó a ser el centro de su mundo.
No había malos recuerdos en su sueño infantil, no le quedaban recuerdos de sus magníficos días universitarios, ni de los años espléndidos en que rompía el corazón de tantas chicas. Solo existían las blancas y seguras paredes de su cuna y Nana y un hombre que venía a verlo de vez en cuando y una inmensa esfera anaranjada que Nana le señalaba un segundo antes del crepúsculo y la hora de dormir, a la que Nana llamaba el sol. Cuando el sol desaparecía, los ojos de Benjamín se cerraban soñolientos. Y no había sueño, ninguno sueño venía a perturbarlo. El pasado. El salvaje ataque al frente de sus hombres contra la colina de San Juan, los primeros años de su matrimonio, cuando se quedaba trabajando hasta muy tarde en los anocheceres veraniegos de la ciudad presurosa, trabajando por la joven Hildebrand, a quien amaba, y antes, aquellos días en que se sentaba a fumar con su abuelo hasta bien entrada la noche en la vieja y lóbrega casa de los Bottom, en Monroe Street. Todo se había desvanecido como un sueño inconsciente, pura imaginación, como si nunca hubiera existido. No se acordaba de nada. No recordaba con claridad si la leche de su última comida estaba fría o tibia, ni el paso de los días. Solo existían su cuna y la presencia familiar de la nana. Y aparte de eso, no se acordaba de nada. Cuando tenía hambre lloraba, eso era todo. Durante las tardes y noches respiraba, y lo envolvían suaves murmullos y susurros que apenas oía, y olores casi indistinguibles y luz y oscuridad. Luego fue todo oscuridad, y su blanca cuna y los rostros confusos se movían por encima de él, y el tibio y dulce aroma de la leche se desvanecieron de su mente para siempre. Y bueno, así termina el cuento The Curious Case of Benjamin Bottom, o en español El curioso caso de Benjamin Bottom, de Scott Fitzgerald. La verdad es que en algunas partes me he trabado, no lo niego, y es que por falta de práctica, a pesar de que me lo leí, igual espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pues like al vídeo y activar en la campanita, y pues si les encantó voy a seguir subiendo más contenido acerca de varios libros que tengo por aquí así como ven por acá, y pues suscríbanse. Así que muchas gracias a todos aquellos que se han quedado hasta el final. Hildegard, me trabé.